Anterior, con la gracia del Señor, estuvimos hablando un poco sobre el personaje que aparece entonces en este texto, que es Gamaliel, y vimos entonces de qué forma él enfrentó la tensión que había entre los discípulos y el concilio, orientando entonces al concilio que no se condenase a muerte a los discípulos, porque no se sabía si realmente lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, específicamente lo que estaban haciendo los discípulos, era de Dios o no. Ellos sencillamente, él orientó no hacer nada, porque dijo esto puede ser de Dios. Y la prueba que él colocó es que si la obra es de Dios, nadie la para. Y si no es de Dios, entonces la obra se terminará. ¿Ya? Más que analizar entonces el domingo anterior la prueba que él colocó para verificar si tal cosa es cierta o no, ¿ya? Nos dedicamos entonces a considerar la vida de Gamaliel, y a la conclusión entonces que pudimos llegar, a la conclusión a la cual pudimos llegar es que arregle eso. Cierra la ventana, si el viento no, el pehuelche hoy día está azotando. Y a la conclusión que pudimos llegar entonces es que Gamaliel realmente no tenía un discernimiento espiritual. Él debería haber dicho, o haber dicho por lo menos las palabras que dijo su padre, ¿ya? Cuando vio al Señor Jesús con días de nacido, entonces él lo tomó en sus brazos y dijo: ahora, Señor, despides en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto tu salvación. Vio solamente un niño, no vio milagros, no lo escuchó el mensaje, nada. Sencillamente tenía la plena convicción de que Jesús realmente era el Mesías, el enviado de Dios, siendo aún un niño. Sin embargo, no fue lo que hizo Gamaliel. Gamaliel dijo: no sabemos si es de Dios. Puede que sea, puede que no. El tiempo lo dirá. Además, él se puso fuera del propio examen, porque si él dijo, el tiempo lo dirá, bueno, él iba a estar vivo para ver si realmente era o no de Dios, y así cambiar entonces de posición, en la posición en la cual él se encontraba. Lógicamente que no. Además que él ya era anciano. En el día de hoy, con la gracia del Señor, vamos a analizar la prueba que él hizo. Ya que el domingo nos preocupamos de la persona de él, hoy día entonces vamos a analizar la prueba que él estableció, diciendo él en este caso, si una obra es de Dios, no termina nunca. Si no es de Dios, se deshace, para en el tiempo. Esta prueba realmente es de vital importancia. Si hay alguna cosa buena de la cual nosotros podemos rescatar también de Gamaliel, además de, como también lo dijimos, de haber sido un teólogo y un doctor en la ley, es que él hizo una prueba y que trae un asunto que es de vital importancia para nosotros, ¿ya? Porque ¿qué tal que usted se congregue en una parte, o en un lugar, o en una iglesia, donde Dios no está allí, y usted crea que lo está? O congregarse en un lugar donde Dios está, y usted crea que Dios no está. ¿Cómo saber entonces? ¿Ya? Porque de ello depende nuestra eternidad. Nosotros sabemos que no todos entrarán al reino de los cielos. Sería absolutamente necio o una ignorancia total decir, por ejemplo, de que todas las personas que tienen una buena intención con relación a Dios, todos llegarán al cielo. De que finalmente todos son hijos de Dios, y que Dios, por ser amor, Dios nunca va a mandar a nadie al infierno. ¿Ya? Eso realmente es contra todo lo que la palabra de Dios dice y enseña. Nosotros sabemos por la palabra que no todas las personas serán salvas. De que hay personas que ya están condenadas, ya están perdidas, ya están en el lago de fuego, ya lo están.
Pero también hay otro grupo de personas que entrarán, sí entrarán a las mansiones celestiales. Entonces, ¿cómo saber si una obra es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo saber del lugar donde yo estoy? O las cosas que yo creo y de las cuales yo me agarro y me aferro, ¿son realmente de Dios o no lo son? Esto es de vital importancia. Y una buena parte del mundo se pierde. Y muchas personas se perderán, como fue el caso de Herodes, porque nunca se preocuparon en verificar si lo que estaban haciendo o la posición que ellos tenían frente al evangelio que se les presentaba era verdad o no. Gamaliel sencillamente sacó el cuerpo, diciendo así, bueno, el tiempo dirá. Pero ¿por qué no se preocupó él de verificar en las Escrituras? ¿No era él doctor de la ley? ¿No era él en que debería decir, mire, lo que pasa aquí, lo que están diciendo ellos, y lo que están haciendo ellos, y lo que ha ocurrido en Jerusalén, principalmente en el día de Pentecostés, todo eso ya estaba establecido en la profecía, y hoy se está cumpliendo. Sin embargo, él, y el error fatal de Gamaliel fue que él trata con mucha indiferencia a la persona, al personaje central de la historia de la humanidad y de la redención, como es el Señor Jesucristo, diciendo, bueno, también hubieron dos revoluciones, una con Teudas y otra con Judas. Los dos murieron y toda la gente se dispersó. Aquí también ha pasado algo semejante. No se preocupó, no se involucró personalmente con lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo saber entonces que una obra es de Dios y cuando no es de Dios? Cuando es de los hombres o cuando es incluso a veces del propio Satanás. Empezamos entonces por la parte negativa. ¿Cuándo una obra es de los hombres? Analizando nosotros el texto y lo que encontramos del capítulo 1 al capítulo 5, porque esto está todo relacionado, desde el capítulo 1 al capítulo 5 y el resto de la historia de la iglesia. Lo que nos llama a nosotros la atención es que cuando una obra es de los hombres, ella tiene explicación. Puede ser explicada. En el caso de Teudas y en el caso de Judas, puede ser explicada. ¿Ya? Que en ellos había una motivación política, que ellos no estaban a gusto con el tratamiento que le estaban dando los romanos a los judíos, de que la carga de impuestos era grande en Jerusalén y de que había mucha pobreza. Entonces ellos fueron y se rebelaron. Se rebelaron. Y siempre aparece un líder. Entonces cuando una obra es de los hombres, ella siempre tiene una explicación, como lo veremos más adelante, pero cuando es de Dios, sencillamente no hay explicación. ¿Sabe por qué? Porque es sobrenatural, porque es una intervención de Dios, no de los hombres. Como por ejemplo, ya lo veremos, ya el caso de un milagro extraordinario realizado por Dios. No tiene explicación. Presénteselo a los médicos. Nosotros no sabemos. El niño estaba enfermo. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No hay explicación. Pero cuando una obra es de los hombres, la obra tiene explicación. Cuando una obra también es de los hombres, nosotros podemos notar que tiene explicación porque siempre está implicada la organización y determinados métodos aplicados. ¿Ya? Los hombres se están reuniendo, los hombres se están juntando, los hombres están pensando, están haciendo una planificación de aquello que va a ser ejecutado. ¿Ya? Y cuando hay una organización y cuando hay métodos que son utilizados, usted se podrá dar cuenta entonces, por ejemplo, que por detrás de ello se ve el poder del dinero. Hay en Estados Unidos unas mega iglesias y muchas de estas
intentan ser imitadas en buena parte de América. Aquí en Chile me parece que no se ha llegado a eso porque probablemente el poder del dinero no alcance para tal. Pero a algunos les encantaría, les fascinaría. Por ejemplo, en Estados Unidos hay iglesias donde con las puras luces se puede explicar el crecimiento de una iglesia. Para que usted tenga una idea cómo gente se encierra y estudian los efectos que tienen las luces en una persona. Son efectos muy fuertes. Entonces hacen, por ejemplo, de que la luz dentro del culto emane de una cruz. Y a medida que el culto va yendo, que el culto va avanzando, entonces las luces se empiezan a apagar hasta que finalmente la luz de esa cruz recae solamente sobre el predicador. Y eso causa un fascinio. O como por ejemplo lo cuenta el propio John MacArthur Jr., cuando dice que cuando cierto predicador fue a tomar clases en Hollywood para hablar sobre la venida del Señor, y lanzaron vapores, lanzaron humo, lanzaron luces, cuerdas invisibles, y alzaron el predicador, y el vapor imitó las nubes, y entonces con determinadas cuerdas o cables invisibles, el predicador era alzado hacia los cielos. Y lógicamente de que esos lugares están repletos de gente, porque cuando una obra es de los hombres, tiene explicación, porque hay dinero, porque hay organización, porque hay números, hay profesionales, hay gente de comunicación que incluso toman a la persona principal que se comunica, y se les dice, incluso ustedes podrán ver que en algún canal de televisión, específicamente llamado Enlace, la gente que predica allí, ellos tienen clases, se les cortan las muletillas, generalmente cosas que nosotros tenemos, se les cortan las muletillas, se les viste de una forma, se les hace todo para que llegue a tocar en la gente y en las personas, porque eso le llama la atención. Y hay mucha gente que dice, habla bonito, habla muy bonito. ¿Y qué habla? No sé muy bien lo que habla, pero yo sé que habla bonito. Además, que es guapo. Claro, porque nos van a colocar a un compadre feo, a un guatón, barbón, que cause rechazo. Van a colocar a una persona, pero con una fachada, con una apariencia, que ojalá sea bonito, simpático y que pueda lógicamente atraer y seducir a la gran cantidad del público femenino. Eso se usa, eso tiene explicación, ¿Por qué entonces a veces un determinado movimiento crece y prospera? Claro, porque tiene explicación. Además que en algunos lugares realmente se abusa, literalmente se abusa de la energía eléctrica. Parece chiste, pero es verdad. La energía eléctrica, incluso si uno hiciera la siguiente prueba, a ver, en determinado evento, apaguen los automáticos. ¿Qué pasa? A ver, no habrían luces, no habrían cordeles subiendo a la gente, no habría humo, no habría nada. Ni siquiera los instrumentos a veces sonarían. Pero en determinados lugares, entonces hasta la energía es utilizada para tal cosa. Porque es una cosa realmente que la mano del hombre, el ingenio del hombre está allí presente. Ahora yo lógicamente no estoy diciendo con eso de que en los cultos debemos cortar la energía, entiéndame bien, o que no deba haber amplificación o micrófonos en el culto, o luces, por ejemplo, no estoy diciendo eso, pero estoy hablando de que en algunos lugares eso se exagera. Se exagera. Y eso causa un fascinio. Además del entretenimiento, la diversión, las comidas, los cócteles y todo ese tipo de cosas, que realmente eso es muy fácil que muchos sean seducidos por el poder
que tiene el paladar. ¿Ya? Una vez escuché a alguien que dijo así, fue medio cómico, que dijo así: en aquel lugar allí la doctrina no es muy buena, pero la comida es excelente. Lo que sirven después del culto, yo podría perdonar la falta de pureza doctrinaria, pero realmente lo que ellos sirven, ¿ya? Entonces, cuando una obra es de los hombres, ella tiene explicación, ¿ya? Hay gente que piensa, hay gente que analiza, hay gente que estudia, y para presentar algo atractivo. También, cuando una obra es de los hombres, también existe presión para producir resultados. No me acuerdo yo de haber visto siendo niño, porque hoy día no se ve mucho esto, no sé, con raras excepciones, pero cuando en la década de 80 y 90 no era muy común, por ejemplo, que vinieran determinados predicadores americanos, ¿ya? O si algún país pudiese traer a Billy Graham, ¿ya? Se llenaba los estadios, o Jimmy Swaggart, ¿ya? ¿Y qué pasaba? Los estadios se llenaban y después después de la predicación, se ejercía una determinada presión sobre los oyentes para que las personas pudiesen aceptar a Jesús en sus corazones. Y basta aceptar a Jesús y ser salvo apenas levantando, literalmente decían, una de sus manos. Puede ser la derecha o puede ser la de izquierda, ¿ya? Levantando una de sus manos y después viniendo adelante en la compañía de un consejero y haciendo la oración del pecador, entonces todo estará bien, todos estarán salvos. ¿Cuántas personas vinieron en esta campaña? Fueron convertidos, vinieron 50.000 personas. De esas 50.000 personas, 1.700 personas aceptaron a Jesús y 3.500 se reconciliaron. Y va a tener un crecimiento entonces espantoso en las iglesias que están cerca de aquella localidad, porque van a recibir esa enorme cantidad de gente y de personas. Es decir, se utilizan esos datos como si fuesen fidedignos para justificar el determinado método, donde hay una presión psicológica muy fuerte. Ya en iglesias locales también el método, a veces incluso hasta los días de hoy, el método todavía permanece. Se hace una predicación, a veces, porque yo mismo lo he visto esto, ¿ya? Una predicación de 15 minutos y un llamado de media hora. Y la idea es reducir y dejar claro que los que no vienen, los que no levantan la mano, se van de cabeza al infierno. Pero si usted quiere irse al cielo, usted tiene que levantar una de sus manos. Y la gente ve, y ahí viene toda la presión. Yo sé que en este momento tu brazo, tus manos se están transformando de hierro. Mira, intenta levantarlas. Intenta levantar. No puedes. Es porque hay 7 demonios allí en cada brazo que están tomando de tu brazo de tal forma que tú no los puedas levantar. Pura presión psicológica. Y finalmente mucha gente viene adelante, ¿ya? Y hoy día vinieron 7, vinieron 15. No, con tal predicador vienen 40, hasta 40 han venido, hasta 80 han venido. Y entonces eso valida de cierta forma que aquel predicador también tiene potencia, que es un instrumento en las manos de Dios. También ¿cómo saber cuando una obra también es de los hombres y no de Dios? Cuando una obra es de los hombres, el hombre siempre está en el centro. Siempre está en el centro el hombre. Y los cultos son antropocéntricos, se cuentan testimonios, muchas cosas relacionadas donde solamente el hombre esté centralizado. En el caso, por ejemplo, de lo que nos presenta aquí el texto, habían 2 personajes que estaban en el centro de los movimientos. En el caso de Teudas, en el caso de Judas. No estaban ellos, se deshizo todo. Murieron, se acabó. ¿Por qué? Porque eran ellos los que le daban vida al movimiento. ¿Ya? Cosa muy diferente cuando algo es de Dios. Porque realmente cuando algo es de Dios, no depende de la presencia de alguna persona en especial.
También cuando una obra es de los hombres, la obra siempre es superficial. El movimiento es algo sencillamente superficial. La gente va, la gente se emociona, la gente llora y creen que con eso entonces obtuvieron un respiro para la semana. ¿Ya? Pero ese respiro es de poca durabilidad. Nuevamente volverán a la depresión. Nuevamente volverán a las recaídas. Nuevamente volverán a tropezar en los mismos pecados de siempre. Porque son las emociones que son tocadas. Es solamente la parte psicológica. Todo es superficial. Algo muy diferente de aquello que produce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos muchas más evidencias nosotros de las cuales podemos hablar, que muestran, y cuando nos prueban que una obra no es de Dios, que es de los hombres. ¿Ya? En algunos lugares, por ejemplo, algunas personas dicen, no, es que yo me congrego en un lugar, o yo hago parte de una religión donde se habla mucho en Dios. Es lógico, es más que lógico que se use un lenguaje religioso. El problema mayor, porque no es fácil, hermanos, no es fácil diferenciar. Ustedes podrían pensar que sí, pero no es fácil discernir cuando una obra es de hombres o es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está todo mezclado. Nosotros no vamos a encontrar en ninguna parte un lugar donde diga, vamos a ver si esta obra no es de Dios. Aquí se habla en puro Satanás. Aquí solamente se habla de demonios, de Satanás, solamente se habla de dinero. No es. Hay lugares, hay iglesias, hay movimientos donde se habla de Dios. Se hablan ciertas cosas de Dios. Se habla incluso de la ley de Dios. Pero está mezclado. Parte sí y parte no. Ustedes, por ventura, han leído en algún momento algún texto de Paul Tillich, de Brunner, de Barth. Si uno lee, por ejemplo, las obras de Barth en materia de la teología de la corrupción humana, es un genio. Es un genio el hombre. Pero tiene otras cosas que usted sencillamente no las entiende. Incluso el propio Paul Tillich habla sobre el Jesús histórico. Y usted dice, sí, yo creo, pero acérquese un poco más. No, ese Jesús histórico que está hablando él es otra persona. Usan el mismo lenguaje con otro sentido. Y realmente ellos son amigos, amantes de la filosofía. Por lo mismo no valida que un movimiento sea de Dios si se habla determinadas cosas o si se hacen determinadas cosas. No, si el hombre habla lindo. No, si incluso cuando él a veces habla o cuenta determinada historia, ¿ya? A mí me emociona, eso me gusta, incluso me hace sentir mejor, me hace sentir bien. Hablar o tener un lenguaje meramente religioso, eso no es prueba de que tal cosa lo sea de Dios. Abro aquí un paréntesis y le recomiendo la lectura muy importante de Jonathan Edwards, el mayor filósofo teólogo de los Estados Unidos, un hombre que estuvo en el centro del avivamiento en Estados Unidos en el año de 1730 en adelante aproximadamente. Un hombre que fue tocado completamente por el Espíritu Santo de Dios y lo que es maravilloso es que Edwards, por tener una inclinación muy fuerte con la filosofía, el raciocinio lógico, era la persona que menos se daría con experiencias falsas. Y él tuvo experiencias gloriosas con Dios. Y él escribió una obra llamada Afecciones Espirituales, donde ahí él escribe algo es y cuando no es de Dios. Porque en el propio avivamiento ocurrían cosas, por ejemplo, la gente a veces se caía, la gente a veces convulsionaba. Y entonces se le preguntaba a él, bueno, ¿eso es de Dios o no es? Entonces él fue y escribió lo que realmente es y lo que no es de Dios. Entonces usar un lenguaje religioso no es prueba de que tal movimiento sea de Dios. Las sectas, por ejemplo,
ellas hablan de Dios. Ellas hablan de la ley, hablan de la moralidad, hablan de la ética. ¿Qué personas más éticas a veces que un testigo de Jehová? ¿Qué persona más moralista que ellos o que un adventista? Pero eso no es prueba de que se hable ciertas cosas, de que tal cosa sea realmente de Dios. También nosotros no podemos decir, como lo hizo Gamaliel, que el suceso y la popularidad son criterios válidos. No lo son. No decir porque, oye, pero ellos crecen. Oye, puede ser un hereje. ¿De quién tú me estás hablando? Puede ser que sea un hereje, como tú estás diciendo. Pero ¿y cómo crecen tanto? Y se llenan esos lugares. Eso tiene una explicación muy fácil. ¿Ya? El crecimiento y el suceso no prueban que una obra sea de Dios. Porque si lo es, el catolicismo romano y desapareció del planeta cuando surge en el año 400. ¿Ya? El catolicismo está hasta hoy y es muy fuerte. Y según entonces la prueba que hizo Gamaliel sería de Dios. Porque creció y no desapareció. Entonces, suceso y popularidad no son pruebas válidas de que determinada cosa sea de Dios. Nosotros tenemos, por ejemplo, el budismo, tenemos el catolicismo romano, tenemos el islamismo, tenemos los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y todas las iglesias neopentecostales, que en un momento crecieron, nacieron, crecieron, avanzaron y prosperaron. Pero ¿y eso es Dios? ¿Dios está ahí? Alguien podría decir, lo que pasa es que yo no me congrego en su iglesia, pero yo voy a una parte donde me siento bien, donde se habla de Dios e incluso las personas son ayudadas. Hay gente que ha dejado los vicios bajo la influencia de esa enseñanza. También la prueba de abandono de los vicios no es una prueba concreta de que ha habido un cambio significativo en la vida de una persona. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, bajo una determinada disciplina rígida, puede dejar ciertas cosas. No puede dejar de pecar, porque esa prueba no se les hace, pero dejan ciertos vicios. Entonces alguien dice así, mira, dejé de fumar. Hay gente que nunca ha pesado en una iglesia, fumaron por años, y de repente se vieron asustados y dejaron de fumar. O dejaron el alcoholismo, o dejaron la prostitución. Lo pueden hacer. Ciertas mejorías no son pruebas contundentes que tal obra sea de Dios. Donde la obra no es de Dios, ocurren fenómenos sobrenaturales. Ocurren fenómenos sobrenaturales. Nosotros no podemos decir que solamente es Dios quien en este mundo opera señales, milagros y maravillas. Afuera, en algunos movimientos, también hay poderes sobrenaturales. Yo no sé realmente decirlo a ciencia cierta si lo que hace Benny Hinn, ya, con el toreo santo, sea algo realmente realmente no lo sé decir, o es una encenación, está todo programado eso. Vaya que sea verdad. Pero eso no es problema para nosotros, porque eso es muy superficial. Tener, por ejemplo, una profunda comunión con Dios, que signifique caerse, estar en el suelo botado ahí, como un hombre embriagado, y después uno le pregunta, levántate, ¿y qué te pasó? No sé. Tan profunda experiencia. Tan profunda fue la experiencia. Entonces ciertos fenómenos que puedan ocurrir tampoco son pruebas de que una cosa sea de Dios. Los espiritistas, por ejemplo, que yo los conocí un poco más de cerca en Brasil, porque son muy fuertes, incluso puede ser que el país, Brasil, sea más espírita que católico, o haya una mezcla entre estas dos religiones. Ocurren ciertos fenómenos
que podríamos decir que son fenómenos sobrenaturales. Como por ejemplo que alguien incorpore el doctor Fritz, ¿ya? Incorporen el doctor Fritz y empiecen a hacer ciertas operaciones y cirugías que son grabadas. El hombre va, saca un paquete, saca unas par de esas Gillette antiguas, las parte al medio, ¿ya? Y empieza a hacer operaciones. Le abre el ojo a la persona y le corta y le raspa. Con el Gillette le raspa. ¿Ya? Y después le mete el dedo y le saca un pedazo de carne. Y después... Señor, ¿usted está viendo? Sí. ¿Y le dolió? Sin anestesia, sin nada. Sin guantes, sin nada. Señor, ¿le dolió? No. ¿Qué sintió? Nada. ¿Está viendo? Sí. O por ejemplo cuando hacen cirugía con un cincel y un martillo, ¿ya? Ya, venga usted que está con problemas en la columna, ya, sáquese la polera. Ahí el hombre se saca la polera, de espalda entonces agarra el cincel, ¡pa! Y pa. Unos par de martillazos, ya, agarra un cuchillo y le corta, y mete el dedo y le saca una pila de cosas. Ya después, y todo eso está siendo grabado. Señor, ¿qué sintió? Nada. ¿Pero no sintió dolor? No. Después de algunas semanas le preguntaron, Señor, ¿usted tuvo alguna mejora? Sí. Ya no tengo problemas de columna. ¿Y tuvo alguna infección? No. Nada. ¿Pagó? No. Nada. ¿A usted se le hizo algún contrato por fuera? No, nada. Entonces, los fenómenos también ocurren paralelos a la obra de Dios. Ustedes lo podrán ver allí, por ejemplo, cuando llegó Moisés y lanzó el cayado, ¿ya? Y se transformó en una gran serpiente. Vinieron los magos, hicieron lo mismo, solo que después los magos naufragaron, ¿ya? Porque cuando venían la plaga de los piojos, ellos también hacían piojos, pero ¿para qué quiero más piojos? Yo quiero que saquen los piojos. Ah, no podemos. Ranas, también hicieron ranas. Que son imbéciles. ¿Para qué quiero más ranas? Yo quiero que saquen las ranas. No podemos. Podemos, porque también son limitados, ¿ya? Pobrecitos. Hacen ciertas cositas, ¿ya? Pero pura chaya nomás, ¿ya? Pura chaya. No solucionan el problema de fondo, ¿ya? Entonces la cierta manifestación de ciertos fenómenos no es problema para nosotros de que, si hay fenómenos, si hay cosas sobrenaturales, si hay milagros. De hecho, esta obra es de Dios. Eso no lo valida. Cuando una obra es de Dios, ya lo veremos, es algo bien diferente. Y como lo dijo, la prueba mala que hizo Gamaliel con relación al cristianismo es si es de los hombres se termina. Si es de Dios, no se termina nunca. No se terminará nunca. Entonces, con esto él literalmente valida todas las sectas a nivel mundial que han tenido un inicio en un hombre, que han crecido, que han prosperado, que tienen una enorme cantidad de adeptos hasta hoy y probablemente esas sectas permanezcan hasta la venida de nuestro Señor. Según la prueba que hizo Gamaliel, las sectas son algo de Dios, lo que no es verdad. Cuando una obra entonces, ahora damos vuelta a la página y pasamos para el lado positivo. Cuando una obra no es de hombres, cuando una obra es de Dios, acomódese, ¿ya? Cuando una obra ahora es realmente de Dios. Es obvio que sería lo opuesto de algunas cosas que ya dije. Por ejemplo, cuando una obra es de Dios, es inexplicable. No tiene explicación. No hay explicación. Porque es una intervención sobrenatural. ¿Cómo usted va a explicar, de qué forma usted va a explicar que esta iglesia, con pocos días de nacida, ya tenía 5.000 miembros? 5.000 personas. 120. Saltó a 3.000.
Después el número creció a 5.000 y después siguió creciendo. Se le dio una dura persecución contra la iglesia, pero crecían cada vez más. ¿Y cómo es que esto ocurre? ¿Cómo es que esto pasó? ¿De qué forma? Entonces la palabra dice, de repente, estaban reunidos, estaban orando, y de repente vino un viento impetuoso que llenó el lugar donde estaban reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. ¿Qué explicación tiene eso? ¿Qué forma? ¿Qué psicología? ¿Qué manipulación? Alguien llegó y dijo así, mire, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Y tenemos la cosa lista, hecha. No había nada. Jesús les dijo, no salgan, no salgan. Quédense en Jerusalén hasta que reciban poder para que se cumpla la promesa. Y esto es inexplicable. La obra de Dios no tiene explicación, porque es una obra sobrenatural. Leyendo, por ejemplo, lo que ocurre con Israel, cuando a partir de la historia de Jacob, que pierde a su hijo José, que por muchos años no lo ve y lo da por muerto, y después de muchos años aparece José allá, en la parte más alta de Egipto, gobernando, administrando el país, y después revelándose a sus hermanos, trayendo a su familia de vuelta a Egipto, porque si no, iban a morir de hambre. Y los tuvo allí y permanecieron por más de 400 años. Y la palabra de Dios dice, y la bendición de Dios estaba con Israel. Y las mujeres hebreas eran fuertes y tenían hijos sanos, mucho más que los egipcios. Y empezaron a crecer. Murió Faraón y se levantó otro que no conocía a José. Y dijo, están creciendo mucho estos. En tiempo de guerra, ¿qué pasaría? Estos se podrían volver contra nosotros. Y podríamos cambiar, se podría cambiar el juego. Los tornaremos nuestros esclavos. Bueno, Dios intervino a través de Moisés y los sacó. Los sacó de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte. Y la expresión más gloriosa y contundente, fuera de las plagas que Dios manifestó allí, fue la pasada de ellos, la travesía por el mar dividido. Eso es, ¿cómo usted va a explicar esto cuando el mar se abre? ¿Cómo usted lo va a explicar? ¿De qué forma, de qué manera? Y que cuando ellos salen, sacan el pie del mar, el mar se junta nuevamente y los destruye y los traga a todos. ¿Ya? Amén. Hay alguien que diga amén por lo menos. ¿Ya? Eso es un aliento, mi sobrino ahí vivo y maravilloso. ¿Ya? Con sus propias palabras diciendo amén. ¿Ya? Es inexplicable. ¿Ya? Eso no tiene explicación. Una obra cuando es de Dios, sencillamente no tiene explicación. O vamos a explicar de una forma técnica, de una forma lógica, vamos a explicar la cruz. No es un misterio, no es algo que no tiene explicación y que solamente se puede recibir por la fe. O determinados, y cuando la obra es de Dios, nunca se explica. ¿Ya? Determinados milagros, por ejemplo. El niño nació enfermo. El niño no habla. El niño no va a caminar. Y todos dicen, ¿sabe qué? A conformarse no va. Y de repente, todo vuelve a la normalidad. Se le lleva al médico, se le hacen las pruebas, se le hacen los exámenes. Señora, mire, aquí están las pruebas. Y ahora el niño está normal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo. Pero ¿cómo va a entender? ¿De qué forma va a entender? Si es algo sobrenatural. O la conversión de una persona, nosotros la podríamos explicar, a no ser que usted sea un arminiano. ¿Ya? A que él quiso, al que él le dio ganas de ir a la iglesia, le dio ganas de empezar a leer la Biblia y de formarse o transformarse en un cristiano o hacerse cristiano. Es una obra que no tiene explicación. Estábamos muertos, perdidos, muertos en delitos y pecados. Sin embargo, en un momento Dios empezó a hacer una obra que no tiene explicación, que ni siquiera a veces
Se pudo haber encontrado 10, 15, 20 personas día y noche orando por usted para que Dios lo transformara. A veces fue su pura madre la que estaba clamando a Dios. Y Dios atendió. Y Dios hizo la obra. Y Dios hizo un milagro. Y todas las amistades que usted tenía se acabaron. Ahora nuevos amigos. El palabreado que tenía. ¿Usted conoce la palabra? No sé si la conoce. No, ese es muy técnico. Garabato. ¿La ha escuchado, no? ¿Sabe lo que es un garabato? Ya, probablemente no, ¿no es cierto? Que anoche estábamos discutiendo que no hay gente que no haya hablado garabato. Ya, e incluso algunos que se dicen cristianos, de repente, ya usan este chilenismo. Ya, porque no hay quien haya llamado al otro de amigo. Y así sucesivamente. ¿Ya? Intentar validar esas cosas. Todos nosotros. Y ese palabreado fue cambiado. ¿O no? Ya no hay eso. Y las prácticas que nosotros hacíamos. Nosotros veíamos la vida, la relación entre marido y mujer o entre hombres y mujeres. Mientras más mujer, mejor. Más macho. Soy conquistador, soy victorioso. Esos principios, todos van a cambiar. Es un milagro. Es una obra que realmente no tiene explicación. También cuando una obra es de Dios, además de no tener explicación, el Espíritu Santo de Dios es el ejecutivo. Y Él no le da espacio al ingenio humano. Entonces cuando alguien dice así, hermanos, vamos a organizar un avivamiento. Vamos a hacer una campaña para avivar a la iglesia, a los cristianos. Y hacen esto otro, y no pasa absolutamente nada. Si no, preguntémosle, bueno, se le puede preguntar que está muerto, a Finney. Pero lea uno de sus libros, de Charles Finney. Decía él, que a pesar que él vivió en época de avivamiento, Charles Finney decía que si alguien desea tener un avivamiento en su iglesia o en su vida, un avivamiento real, entonces tiene que primero paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Confesar pecados, ¿ya? Ayunar, orar. Debe hacer esto pero con mucho ahínco, con mucha dedicación. Y después tendrá un avivamiento. Todos los discípulos de él lo hicieron. ¿Y qué resultó? En nada. En nada. Porque nadie puede atribuirse o arrogarse la obra que solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. No se puede confundir una campaña evangelística o una conferencia con un movimiento del Espíritu Santo de Dios. Porque acá tiene la participación nuestra. Nosotros nos reunimos, nos juntamos, vamos a hacer esto, vamos a traer a esta persona para predicar, vamos a cantar estas músicas, vamos a hacer esto y esto. Está nuestro ingenio. Pero cuando la obra es de Dios, no hay explicación, porque es el Espíritu de Dios que nace la obra. Lo que nosotros encontramos ahí en Pentecostés, ¿quién hizo esto? ¿Fueron los discípulos? Lo que realmente transformó sus vidas fue una obra realizada por el Espíritu Santo de Dios. Y ese patrocinio a nosotros nos interesa. Amén. Este patrocinio a nosotros nos interesa. No de los hombres, no del ingenio, ¿ya? No de los estudiosos. Nos interesa esta bendición, la bendición de Dios. Porque a veces, no habiendo dinero, no habiendo recursos, ni nada, ni gente letrada, Dios toma a personas como Pedro y los capacita y los transforma y los llena a tal punto de los propios incrédulos. ¿Qué les pasó a estos hombres? ¿Qué les ocurrió? Y reconocían que habían estado con Jesús y que no tenían estudios. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Y es glorioso, es soberano, porque Él usa, hermanos, a quien quiere. Es un gozo y un consuelo y un incentivo para ustedes y para mí. Que si Dios de repente empieza a manifestar su gracia y su gloria, no piense usted que esto puede empezar conmigo. Puede empezar con la persona más sencilla de una congregación.
Una persona que está orando, clamando y suplicando a Dios en su hogar, humillando su alma, santificándose. La obra de Dios puede comenzar por allí. Porque la metodología divina, la metodología del Espíritu de Dios es diferente de la nuestra. Si nosotros hubiésemos tenido una reunión, hermanos, ¿quién va a producir el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros? ¿Y cuánta gente? Primero, los que tienen estudios, porque son los más capaces. Aquí, pescadores. ¿Pescadores? ¿Usted va a colocar el mensaje de la iglesia, el futuro de la iglesia, en manos de pescadores? Sí, en manos de pescadores. Y los voy a capacitar, y los voy a llenar, y los voy a usar para la gloria de mi nombre. Y son así las cosas de Dios. Las cosas de Dios son extraordinarias. No pensemos entonces que porque tenemos unos par de títulos, magíster, doctorado, seremos las personas más propicias para darle más beneficios al Evangelio. Aquí no es así. La cultura es irrelevante. El Espíritu de Dios es el ejecutivo. Probablemente empezaremos ahora en septiembre las reuniones de lectura de determinados libros. Vamos a leer una de las obras que fue recomendada por el doctor Augusto Nicodemos López. Y trata de la obra de Dios, o del Espíritu Santo de Dios entre los Zulus, en Sudáfrica. ¿Y qué pasó allí? La mayoría de ustedes deben saber que en Sudáfrica, la mayoría de la gente son personas muy pobres. Y en una obra, en un lugar, en una región casi que desértica, Dios hizo una obra allí, de una forma extraordinaria. Hasta hoy está en aquel lugar una iglesia de 10.000 personas. Eso no tiene explicación. Y el teólogo más formado en los mejores centros de estudio teológico del mundo no hubiera podido hacer aquello. La obra, cuando es de Dios, es el Espíritu de Dios el que la realiza, el que la ejecuta. Y a veces sin un peso. Él financia, Él paga, Él toca, Él abre puertas. Es por eso que nosotros siempre en cada uno de nuestros proyectos tenemos que buscarlo a Él. Porque Él tiene la llave gloriosa que abre la puerta que nadie puede abrir. También es interesante que cuando una obra es de Dios, y con esto voy terminando, cuando una obra es de Dios, es profunda y es también imparable. ¿Por qué es profunda? Porque no dura solamente durante el culto. Una vez yo, cuando inicié el ministerio, perdonen ustedes que yo tenga que hablar de mí un poco, pero porque creo que de cierta forma prueba lo que dice la palabra. Yo empecé oficialmente como pastor en una ciudad muy pobre, una ciudad pequeña y una ciudad de 19.000 habitantes y una ciudad muy pobre, ni siquiera tenía agua potable. Y fuimos beneficiados por unos proyectos financiados por iglesias bautistas que tenían mucho dinero. Y mandaron muchos alimentos en un momento determinado para suplir la necesidad de la gente. Y un día vinieron ellos con unos par de buses y hicieron un impacto evangelístico en plaza pública. Se apoderaron de la única radio pública que había y empezaron a avisar que en 2 horas más iba a haber un culto extraordinario, fenomenal, en la plaza. Bueno, y lo hicieron. Y de acuerdo a lo que yo vi y pasó allí, por lo menos unas 40, 50 personas vinieron a Cristo. Se decidieron al lado de Cristo, como se le llama eso. Incluso venía gente, por lo que vi, uno que estaba embriagado y estaba con su cigarrito en la mano. Y le tomaron el nombre, le tomaron la dirección y después me pasaron todos esos nombres a mí, como el pastor de la ciudad, y me dijeron, usted mañana vaya y visite todas estas personas.
Fui a todas esas personas. La gente no quería nada, nada con Dios ni con el Evangelio. Es que me llevaron, es que me tomaron por la mano, es que me presionaron. Cuando una obra es de Dios, es profunda, no es superficial, no dura poco tiempo. No es de que, mire, si usted un día se decide por Cristo, ya, pero el pastor tiene que estar mañana ya, porque si no llega el diablo y deshace todo lo que Dios hizo. Nosotros no creemos en ese evangelio. El propio doctor Lloyd Jones cuenta una historia de que un día había un hombre muy rudo que empezó a visitar los cultos. Y empezó a visitar. Y él predicaba en una ametralladora. Él predicaba. Y el hombre muy rudo iba a los cultos, se paraba y se iba. Pero en un determinado culto, en una noche determinada, predicó él, dice, y vio que el hombre estaba deshecho en lágrimas. Y él dice, yo tenía la costumbre de ganarme en la puerta y despedir a toda la gente. Y en esa noche, cuando lo vi a este hombre muy tocado, pensé, ¿le hablo o no le hablo? Porque yo puedo, tal vez, estorbar, no sé. Puede ser que no sea muy educado de mi parte. Y dice que en aquella noche solamente le dio la mano a ese hombre que estaba profundamente emocionado. Pasó la semana, un día él se dirigía a una reunión de oración y se encontró con ese hombre justamente en un puente. Y estuvieron conversando, el doctor Lloyd Jones le dice, lo vi muy tocado ese día. ¿Ya? Y no sé si usted necesita ayuda. El hombre le responde, si usted me hubiese llamado esa noche adelante, yo me habría quedado en su iglesia. El doctor le dice, pero entonces, ahora, ¿cuál es el problema? No, ahora no. Tenía que haber sido en esa noche, tenía que haberme llamado adelante. Yo habría ido y habría hecho parte de su iglesia. Pero conversemos ahora. No, ahora no. Ahora no quiero más. Entonces el doctor va y termina diciendo, ese tipo de conversiones a nosotros no nos interesa. Son conversiones psicológicas. Son conversiones apenas a base de emociones. Se le habló algo, se le tocó alguna cuerda sensible de su vida y se puso a llorar. Dura poco tiempo. Cuando una obra es de Dios, nadie la puede realmente parar. La efectiva. Usted puede decepcionarse de la gente, del pastor, de los hermanos, de su familia, de todo. Usted va a seguir adelante. Seguir adelante. Porque la obra de Dios es profunda en el alma. No es psicológica. No es social. No estamos aquí por causa de que está mi amigo, que está mi compadre, que está mi comadre, que está mi amigo, que está mi tío, que está mi papá, mi mamá, mis amigos. No. Nosotros estamos aquí porque creemos que Dios nos ha traído a este lugar. La obra de Dios profunda. Recuerden ustedes siempre cuando yo he hablado del caso del pastor Armando, un pastor brasileño que tuvo un accidente en su vehículo y fue tan grande el impacto de aquel accidente que él perdió completamente la memoria. No sabía cómo se llamaba, no sabía quién era su esposa, ni que tenía hijos, ni nada. Pero cuando el pastor lo fue a ver un colega lo fue a ver al hospital, el pastor Armando, a pesar de olvidarse de todo, estaba orando. ¿Me entiendo, no? Estaba orando. ¿Por qué no se le olvidó eso? Porque la obra de Dios es hecha en el alma. No solamente aquí en la... ¿Ah? Muere una persona, como ocurrió aquí, murió la persona, murió mi marido, murió mi esposa, murió la persona fuerte que me llevaba. Se me quitaron las ganas. Se me fueron las ganas de ir a la iglesia. Cuando una obra es de Dios, puede que ocurra lo que ocurra, voy a seguir adelante, porque yo tengo una relación personal con Dios. Cuando una obra es de Dios, y aquí vamos más, apretando un poquito más, cuando una obra es de Dios, es inevitable. El Señor Jesucristo estará en el centro. El Señor Jesucristo es el dueño de la fiesta. El Señor Jesucristo será el principal. El Señor Jesucristo será glorificado. De Él se hablará. De Él se anunciará el Evangelio de la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros intentamos hablar lo menos posible de nosotros. Nosotros queremos hablar de Cristo. Porque este es el Evangelio de la paz. Es el Evangelio de la reconciliación, de la transformación de vidas. Es el Evangelio. Y este Evangelio,
Señor Jesucristo, usted no va a encontrar este aspecto en movimientos que no son de Dios. Porque los movimientos que no son de Dios tienen al hombre por centro. El hombre es el centro. Ellos caminan, ellos se mueven, ellos hacen así, y lanzan, no sé, una especie de un poder y votan a 20, 30 personas, ¿ya? Y se ríen y se mofan, y de cierta forma hacen ciertas cosas relativamente extraordinarias. Él es el centro. Cuando una obra es de Dios, el centro es el Señor Jesucristo. Aquí tenemos a los discípulos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ustedes están haciendo esto? Ustedes mataron. Ustedes lo crucificaron. Ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados. Porque a este, dice el texto, a este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En el nombre de quién hicieron esto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre y por toda la eternidad. Y cuando lleguemos al cielo, Él será y continuará por todas las eras, glorificado eternamente y para siempre, porque Él es el centro, Él es glorificado por toda la eternidad. Nuestro pan, nuestro maná, nuestra vida, nuestra salvación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No tenemos vida. La religión no sirve para nada si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es más, puede ser que nosotros lo tengamos todo en este mundo. Tengamos familia, recursos, casas, bienes, familia, dinero. Tengamos todo. Pero si no tenemos a Cristo, no tenemos absolutamente nada. Nada. Tenerlo todo y no tener a Cristo, como fue dicho en el concierto en ese día, es como una persona, una mujer que se coloque un zapato de oro con un pie con articulaciones enfermizas. Es eso. Sencillamente eso. Tenerlo todo y no tener a Cristo. Cristo es el centro. Cristo es la gloria. Cristo es el centro de la predicación. ¿Ya? Y vi a uno en el trono sentado con una gloria extraordinaria y gloriosa. Era el Hijo de Dios. La obra también es de Dios. Los pecadores son convencidos de pecado. Son convertidos. Y la palabra de Dios es anunciada con poder y con autoridad. Cosa que no ocurre en los movimientos que no son de Dios. Termino yo y pregunto lo siguiente. Está bien. Puede ser que usted se congregue, pero eso no es todo. Hay gente que se puede congregar en una iglesia, en una buena iglesia, y no sea convertida, no sea regenerada, no sea salva. Judas Iscariote estaba con 11 más y el propio maestro, y ni siquiera él fue convertido, fue transformado. La pregunta es entonces, nosotros, si tuviéramos que partir hoy de este mundo, porque usted dice que no, porque es joven, ¿usted piensa que le quedan muchos años de vida? La palabra lo dice, la vida es como la niebla, la vida es incierta. Muchas personas fueron, salieron de sus hogares, no volvieron más. La muerte estaba ahí y David lo dijo. En la muerte hay solamente un paso, es decir, 40 centímetros. 40, 45 centímetros existe entre mi persona y la muerte. Y cuando la muerte estira su brazo y coge por el cuello, no hay quien suelte. No hay quien se pueda librar. La muerte puede... La pregunta es, ¿yo estoy preparado para encontrarme con Dios? Dios ya hizo una obra en mí profunda y gloriosa. Deseo vivir yo para la gloria de Dios, que es la cosa más importante que existe en esta vida.
Usted está pensando que entregarse a los placeres de este mundo, ser conocido por muchas personas, tener muchos amigos, ¿vale de algo? Si yo no tengo a Cristo, si yo no tengo al Salvador, si yo tengo amigos, tengo plata, dinero, yo tengo una tabla de fierro en una gran tempestad. Yo necesito un Salvador. Y el único Salvador que la palabra nos presenta es el Señor Jesucristo. Perfecto, puro y santo. Murió en la cruz, entregó su vida, probó los dolores del infierno para que yo pudiera ser salvo. Y este Evangelio hoy llega a nosotros. El Evangelio de Dios. Esta es una obra de Dios. Si usted cree en Cristo, será salvo. Todos tus pecados serán perdonados. Y tendrás nueva vida en su nombre, en el nombre de Jesús. Y un día cuando nos vayamos de este mundo, que espero que no nos demoremos mucho aquí, en esta estación, porque caramba que la vida aquí en esta vida es sufrida. La vida es un peso, la vida es un fastidio. Cansancio y fatiga, dice la propia palabra. Así como las chispas vuelan al viento, así el hombre nace para sufrir. Pero cuando tengamos que salir de esta vida, nos encontraremos con Él, con el Maestro, con nuestro Redentor, con nuestro Señor, por toda una eternidad. Ya libres del pecado, libres de la angustia, libres de marido, libres de la esposa, libres de hijos, libres de enemigos, para estar con Él, solo con Él, por toda una eternidad. Y no sé cómo lo vamos a hacer, porque se va a formar una santa pelea entre ustedes y yo. Todos vamos a querer estar cerca del Maestro, contemplar las marcas de la cruz en su cuerpo, que serán las únicas marcas y evidencias de que el pecado pasó por nosotros y por Él. No tendremos nosotros marcas, Él sí las tendrá y nos consolará por toda una eternidad. Amén.